Bueno, pues vamos a empezar, chicos. Miren, algunos lo llaman superstición. Otros prefieren pensar que son alucinaciones o simples trucos de la mente. Pero quienes han sentido el helado aliento de algo desconocido, quienes han sido testigos de lo imposible, saben que existe un mundo que se oculta justo al borde de nuestra percepción. Hay quienes aseguran haber visto figuras deslizarse entre las sombras, quienes juran haber sentido una presencia observándolos, fría y calculadora, en la aparente soledad de una habitación oscura. Imaginen una casa antigua con paredes cargadas de secretos donde cada rincón parece tener vida propia. Al cruzar el umbral, la temperatura parece bajar inexplicablemente. El aire se vuelve denso y pesado, como si cada rincón guardara un susurro, una advertencia o un rastro de un visitante que ya no pertenece a este mundo. Quizás era alguien como tú o como yo, alguien que nunca había visto tal cosa, o tal vez esa sombra era alguien o algo que tal vez habitó esos espacios y cuya esencia ha quedado atrapada, suspendida en un tiempo roto, incapaz de abandonar ese lugar. En las primeras horas de la madrugada, cuando el silencio es absoluto y el mundo entero parece dormir, es cuando esas presencias despiertan. No todas las historias de lo paranormal surgen en las noches de tormenta o en los castillos abandonados. Algunos eventos surgen en lugares cotidianos, en hogares donde las risas de una familia fueron opacadas por el temor, en habitaciones donde el espejo devuelve una imagen que nadie debería ver. Hay quienes han escuchado voces apagadas en la quietud de la noche, un murmullo incesante que proviene de algún rincón oscuro, una voz que parece llamarlos por su nombre. Otros han visto a los relojes detenerse en el mismo segundo, noche tras noche, como si el tiempo mismo hubiera decidido congelarse en una advertencia que no podemos comprender. Para quienes hemos sentido esa helada presión en el pecho mientras una sombra de ojos ausentes nos observa desde un rincón oscuro, para quienes han sentido el peso invisible de una mano sobre sus hombros en un cuarto vacío, la pregunta deja de ser si lo paranormal existe. La verdadera pregunta es cuánto de nuestro mundo está compartido con ese otro. ¿Cuánto de lo que vemos a plena luz del día es apenas un reflejo de algo mucho más antiguo? Algo que nos observa desde el otro lado, esperando un momento de descuido. Dicen que los lugares tienen memoria y que ciertos eventos, especialmente los teñidos de dolor o terror, pueden marcar un espacio de forma irreversible. En algunos casos, es el suelo mismo el que parece beber de esas energías, convirtiéndose en un imán para lo inexplicable. Las luces pueden parpadear, las puertas pueden cerrarse sin alguna razón. Y a veces, solo a veces, el eco de un grito ahogado puede resonar sin que nadie lo haya pronunciado. La mayoría se aferra a una lógica que les dice que no hay nada que temer, pero aquellos que han vivido y que hemos vivido una experiencia paranormal, sabemos que la razón es una ilusión bien frágil, incapaz de protegernos de lo que realmente se esconde en la oscuridad.
Las almas atrapadas en este mundo no siempre eligen revelar su presencia. A veces prefieren mantenerse en la penumbra, observando desde el otro lado, percibiendo cada emoción humana como una intensidad que va más allá de lo que podemos imaginar. Los que aún tienen asuntos pendientes en el mundo de los vivos, a menudo encuentran maneras de hacerse notar, deslizándose en los sueños de los vivos, moviendo objetos o apareciendo en el último lugar donde se les vio con vida. Los espíritus más persistentes buscan ser escuchados y no hay frontera capaz de detenerlos. Hay quienes se atreven a desafiar a estas entidades, a buscar respuestas en lugares donde nadie más se atrevería a entrar. Algunos creen que las palabras correctas o los rituales antiguos pueden protegernos, que un amuleto, una oración o una línea de sal pueden alejarnos de sus garras. Pero el verdadero misterio no está en los rituales ni en los símbolos. Está en ese abismo desconocido que conecta nuestro mundo con el suyo. Un lugar oscuro y sin nombre que a veces se abre frente a nosotros cuando menos lo esperamos. Los escépticos lo llaman a esto fantasías, simples ilusiones creadas por la sugestión. Pero quienes hemos visto lo que no debería ser visto, quienes hemos sentido el frío abrazo de una sombra, sabemos que hay algo más. Quizás nunca podremos comprenderlo del todo. Quizás lo paranormal solo sea una cara más de la realidad que apenas comenzamos a conocer. Pero hay algo que podemos afirmar con certeza. Hay rincones en este mundo que pertenecen a algo más. Algo que, si se nos revela, podría cambiar para siempre la manera en la que vemos nuestra existencia. Así que, ¿están dispuestos a mirar más allá de la lógica, a enfrentar aquello que habita en el umbral entre nuestro mundo y el de ellos? Porque una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Tal vez no todos estamos destinados a ver, pero si alguna vez nos encontramos solos en la oscuridad, recordemos que no estamos tan solo como creemos. Así que, muy buenas noches, valientes que se atreven a escuchar. Bienvenidos a la hora macabra, donde las sombras no solo se ocultan, sino que se revelan. Este es el umbral hacia lo desconocido, donde el eco de los susurros perdidos y los secretos prohibidos encuentran su voz. Si están aquí es porque ya han decidido escuchar lo que otros prefieren olvidar. Así que abran bien los sentidos, porque en la hora macabra, lo que se escucha en la oscuridad rara vez vuelve a ver la luz. Sean bienvenidos hoy en la hora macabra, relatos y experiencias reales de mis seguidores. Comenzamos. Y les voy a estar contando un montón de historias que me han mandado mis seguidores. Muchas gracias a todos ellos por todas estas experiencias. Por cuestiones de privacidad, para mantener un poco el anonimato de todas estas personas que tan amablemente me han mandado sus relatos, no voy a decir nombres, simplemente voy a contar su historia tal cual me la mandaron. ¿Les parece? Y vámonos con el relato número 1. Y se los voy a leer textual como me los han mandado, ¿eh? Y dice así. Dice, tengo un recuerdo borroso de cuando era muy pequeño. Tendría quizás 4 años o menos. Una noche vi en la sala a un hombre sin cabeza,
que de alguna forma intentaba comunicarse conmigo usando sus manos. En mi memoria, lo siguiente que sucedió fue que corrí al cuarto de mis hermanos, pero luego me contaron algo muy distinto. No había huido, sino que me habían encontrado de pie, inmóvil, mirando fijamente hacia una esquina de la sala. Mucho tiempo después, me enteré de algo que llenó de sombras aquel recuerdo infantil. Cuando escarbaron para hacer los cimientos y el aljibe, o ¿cómo le llaman a esto? La cisterna de la casa, descubrieron algo inquietante bajo la tierra. Una antigua tumba familiar, un pasillo con cuerpos alineados a los costados, como guardianes de un secreto que la tierra no había logrado enterrar del todo. Válgame, ok. Vaya qué relato tan perturbador. Miren, esa imagen del hombre sin cabeza, comunicándose con sus manos, es como una pesadilla vivida en carne y hueso. Los recuerdos de la niñez tienen algo inquietante por sí mismos, pues pienso que suelen estar envueltos de esa niebla de confusión que hace que los veamos y sentimos que se mezcla entre lo real y lo sobrenatural. Pero lo que realmente da escalofríos en este caso es lo que viene después. Ese momento en el que el niño, aparentemente huyendo del ser sin cabeza, en realidad estuvo inmóvil, mirando hacia la oscuridad. Eso en realidad no solo provoca una sensación de desconcierto, sino que hace que la historia se torne aún más perturbadora. Pues, ¿quién estaba realmente en esa esquina? Y la revelación final, la tumba familiar bajo la casa. ¿Se puede acaso encontrar algo más espeluznante que descubrir que el hogar donde crecimos se erige sobre el lugar donde reposan aquellos que ya no tienen voz? Pero pues que aún parecen estar presentes, observando como si no se pudieran ir completamente. La idea de esos guardianes de un secreto que no pudieron ser enterrados por completo es una de esas imágenes que se quedan grabadas en la mente y que solo nos invitan a preguntarnos cuántos otros secretos oscuros podrían estar ocultos bajo nuestros propios pies. Miren, este relato nos invita a cuestionar. ¿Acaso hay algo más en nuestros recuerdos infantiles de lo que somos conscientes? ¿O será que ciertos eventos nos marcan de manera tan profunda que nuestra memoria trata de protegernos de ellos? ¿Ustedes qué piensan? Pero pues como en este caso la verdad siempre se encuentra ahí latente y de alguna manera va a buscar la forma de salir a la luz, aunque sea de una forma tan aterradora como esta. ¡Wow! ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan acerca de esta historia? Está espeluznante. Ok, vamos a ver la siguiente historia. Dice, la construcción de la casa tiene aproximadamente 35 años y se encuentra en un terreno ejidal. Según lo que me han contado, al excavar para hacer los cimientos, mis padres... Ah, ya entendí, ya entendí. Esta historia es como que la continuación de la que les acabo de contar, ¿eh? Ok, entonces, vamos a recapitular. Nos quedamos en que habían encontrado la entrada de una especie de tumba antigua que tenía cuerpos, ¿va? Entonces encontraron esta tumba antigua que se extendía hacia el terreno vecino. Decidieron aplicar la clásica solución de no es mi problema.
O sea, levantaron un muro, construyeron la cisterna o el aljibe y siguieron adelante sin pensar demasiado en lo que quedaba oculto bajo la tierra. Con el tiempo se descubrió que toda la zona era algo parecido a un antiguo cementerio. Otros vecinos al excavar en sus terrenos también encontraron restos y artefactos, ídolos de barro, piedras talladas y objetos rituales. Me dicen que en esos años, cuando el lugar aún estaba despoblado, hoy en día hay más casas que espacios libres, se oían ruidos y voces en las noches y según cuentan, se escuchaban risas y el sonido de niños corriendo por un terreno tan irregular que apenas se podía caminar sin tropezar. Lo extraño es que cada vecino parece tener su propia historia. Todos coinciden en que, aunque ahora se haya llenado de construcciones y ruido cotidiano, bajo el suelo sigue habitando algo más antiguo, algo que hace eco en las sombras y espera paciente el momento de volver a hacerse sentir. ¡A su mecha! Este relato, chicos, nos lleva como a una de esas leyendas urbanas en las que lo antiguo y lo moderno se encuentran de una manera escalofriante. O sea, vuelvan a imaginar esta escena en la que ustedes están construyendo su casa sin saber que están levantándola sobre un terreno que está lleno de secretos del pasado, sobre una tumba ancestral. Esa sensación de ignorancia es como la solución de simplemente levantar un muro y seguir tu vida como si nada, importándote poco que haya ahí muertitos o cadáveres o momias o lo que sea que hayan encontrado, tal vez osamentas. O sea, parece que en la historia la tierra no olvida ni perdona tan fácilmente, ¿eh? Los relatos de los vecinos, pues cada uno con su propia experiencia de lo extraño, pues eso todavía le da un toque más aterrador. La risa, los ruidos de niños corriendo en un terreno que, pues digamos que no es fácil de caminar. A mí me suena como que es una manifestación de almas o presencias atrapadas bajo la tierra. O sea, es como si estos restos de cuerpos y artefactos que fueron ahí desechados o enterrados aún mantuvieran como una especie de vínculo en ese lugar, como una conexión que nunca se rompió, que se guarda ahí pues pacientemente esperando al momento adecuado para emerger nuevamente. Y lo más aterrador de todo quizás es esa sensación compartida entre todos los vecinos de la calle, y aunque el ruido del mundo moderno llenó el lugar de vida, de niños vivos y demás, pues quién sabe qué cosas están bajo la tierra esperando el momento en que se revele ahora sí la verdad completa. O sea, ¿en serio será que un terreno pueda guardar las huellas de los que fueron enterrados ahí? Por algo los cementerios, los panteones, hay tantas apariciones, ruidos y cosas así. O sea, ¿qué tan profundamente quedan grabadas esos ecos, esas presencias en el ambiente, ¿no? Esperando la oportunidad de volverse a hacer sentir. Sin duda, este es un recordatorio de que lo pasado no se olvida tan fácilmente y que el precio de construir sobre tierras con historia puede ser mucho más alto de lo que imaginamos. Vaya, vaya. Uf. Pero vámonos a la siguiente historia. Ok, dice, a principios del año pasado, tuve la oportunidad de impartir algunos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, en Puebla, México.
La persona que me contactó para el trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Los primeros 2 días transcurrieron con normalidad, sin nada fuera de lo común. Sin embargo, fue la tercera noche la que me dejó una marca imborrable. Lo que experimenté, quiero suponer que fue parálisis del sueño, aunque lo viví de una manera tan vívida que no podría llamarlo simplemente un sueño. Aquel cuarto, que ya me era familiar, parecía tener una oscuridad densa, como si los rincones escondieran algo más que sombras. Estaba medio dormido cuando de repente sentí una presencia extraña. Miré hacia la puerta y vi como alguien o algo entraba lentamente en la habitación. Se acercaba a mi cama y sin prisa subía por mis pies. Mi cuerpo estaba paralizado por el pánico. El miedo era tan real que mi corazón parecía latir con fuerza en mi garganta. Lo único que pude hacer, sin poder moverme por completo, fue gritar hacia mi izquierda y con mis manos temblorosas intenté alcanzar el interruptor de la luz. Tan pronto como logré encenderla, desperté. Fue una experiencia tan tangible, tan horrendamente real, que me resultaba imposible etiquetarla como un simple sueño o parálisis del sueño. No fue como las otras veces. Esta vez sentí que algo realmente estuvo ahí. Al día siguiente, decidí contarles lo sucedido a los profesores con los que había hecho buena amistad durante los cursos. Ellos sin sorpresa me revelaron algo que me heló la sangre. Según ellos, y lo confirmaron algunos trabajadores del hotel más tarde, el Hotel La Fuente había sido una vieja hacienda. Se decía que en los tiempos antiguos, un general, al descubrir que su esposa lo estaba traicionando con uno de los trabajadores, en un ataque de furia vengativa, colgó sus cabezas de los barrotes de una ventana. Aunque nunca pude corroborar la veracidad de la historia, varias personas coincidían en la versión. Lo que me seguía me dejó aún más inquieto. Al parecer, en el hotel no solo sucedían fenómenos extraños en las noches, sino que las cosas se movían solas. Sillas, mecedoras, objetos que aparecían en lugares donde no los dejabas. Además, se escuchaban ruidos extraños en la oscuridad, pero, según me dijeron, no se trataba de la famosa Llorona. A pesar de mis intentos por racionalizar la situación, la sensación de inquietud no me abandonó. Afortunadamente, 2 días después del susto, terminé la semana de cursos y pude regresar a mi casa, dejando atrás ese hotel extraño, esa sensación de ser observado en la oscuridad. Aunque debo admitir que luego de lo sucedido, las 2 noches restantes las pasé con las luces encendidas, temeroso de que algo más ocurriera. Y por suerte, no hubo más experiencias extrañas, pero algo en mi interior quedó marcado, una sombra que no pude sacar del todo. ¡Guau! Este relato nos transporta directamente a un lugar lleno de misterio, a un hotel que, como muchos de esos viejos edificios con historias ocultas, pues parece estar marcado por algo mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Ese comienzo tan aparentemente normal, con los primeros días transcurriendo sin incidentes,
pues nos engaña para luego sumergirnos en una experiencia tan vívida que es imposible de ignorar, ¿no les parece? O sea, lo que describe el narrador es más que una simple parálisis del sueño, creo yo. La sensación de tener una presencia extraña en la habitación, el peso del pánico que no solo lo paraliza físicamente, sino incluso emocionalmente, pues nos lleva a cuestionarnos si lo que vio fue producto de su mente o fue real. Esa sensación de que algo o alguien subía por sus pies, esa oscuridad densa en la habitación, pues es la clase de detalles que hacen que el terror se vuelva más palpable, como si pudiéramos sentirlo también. Ahora, la revelación sobre la historia de la hacienda y la tragedia que ocurrió en ese lugar, pues le da todavía un contexto todavía más escalofriante a la experiencia de este chico. O sea, ¿qué pasa en los lugares que han sido testigos de actos de violencia y sufrimiento? ¿Será que quedan impregnados de esas energías, de esas emociones que de alguna manera nunca se desvanecen? La historia esa del general vengativo, las cabezas colgadas, esto es lo que le da todavía una atmósfera de terror que pues no es solo un cuento local, o sea, sino que de verdad parece haberse convertido en parte de la misma esencia de este hotel. El hecho de que en este hotel se experimenten otros fenómenos extraños, como objetos que se mueven solos y ruidos inexplicables, pues yo pienso que no solamente confirma que ese espacio en realidad no está en paz, y lo más desconcertante es que la sensación de ser observado, eh, pues le da todavía como un toque más oscuro, más de miedo. Y en realidad, pues, imagínense a la persona que vivió todo esto en ese hotel. O sea, digamos que todo esto que vivió es ese tipo de marcas indelebles que dejan lo paranormal. O sea, algo que sigue presente en tu mente, aunque todo lo demás parezca haber quedado atrás y que tu vida siga y que ya estés en tu casa y que pues aunque ahí no pasen cosas raras, pues yo creo que ese tipo de experiencias no las olvidas. Este relato, chicos, nos recuerda lo que siempre digo en la hora macabra. A veces los lugares no solo tienen historias, sino que guardan secretos. Y algunos recuerdos, pues prefieren no quedarse ahí enterrados, sino que surgen de pronto. ¡Guau! O sea, ¡uf! ¡Qué miedo! Pero a ver, vamos a ver quién más se ha conectado. Adrián, Gerson, hola, muy buenas noches, Gerson, ¿cómo estás? ¿Quién más anda por aquí? A ver, repórtense. Francisco, buenas noches. Ok, Ciudadano me está contando un montón de historias. Claro que sí, Ciudadano, mire, cuando termine este programa, me voy a poner a leer cuidadosamente las historias. Igual si me puedes poner por ahí algún contacto, en, en los comentarios para ponerme en contacto contigo y que a lo mejor me puedas mandar tu historia, pues ya como más escrita, más en forma para que me cuentes de viva voz estas anécdotas. Me encantaría. Obviamente, pues para darle un poco más de forma a las historias, y pueda yo aquí transmitírselas a todos ustedes de una manera un poco más clara, porque miren, hay muchas veces que cuando nosotros escribimos nuestras historias, nuestras experiencias, a veces pues estamos platicándolas o las estamos escribiendo y de repente como ya cuando vamos al final de repente dices, pero se me olvidó decirte algo que sucedió al principio, ¿saben? Entonces digo, está bien,
Yo así recibo las historias y de alguna manera las leo y acomodo las historias, acomodo la redacción. No le hago absolutamente ningún cambio a la historia, simplemente la acomodo para que sea mucho más entendible lo que está tratando de decir la persona que me lo mandó, ¿me entienden? No cambio la historia, no cambio el orden, simplemente como que arreglo la redacción para que sea entendible para todos. Porque te digo, les digo, cuando escribimos, hay veces que conforme nos vamos acordando, pues así vamos, así vamos, pues escribiendo. Y para nosotros tiene sentido porque conocemos las historias, pero para los que los escuchan, hay veces que no tienen tanto sentido. Entonces, de alguna manera, yo le doy como que ese orden a los relatos para que podamos todos entender bien el concepto y podamos tener una imagen más clara de lo que nos está tratando de transmitir la persona que nos comparte estos relatos. ¿Cómo la ven? A ver, aquí cuéntenme en los comentarios, ¿les está gustando? ¿Les están gustando las historias? Apenas vamos calentando motores, ¿eh? Vamos ahorita con lo light. Ahorita vamos con las historias light. Conforme vamos avanzando, se van poniendo cada vez más macabras, más macabras. Baldur, muy buenas noches. Miguel, buenas noches. Dani, buenas noches. Lorenzo, bienvenidos. Ok, vámonos a la siguiente historia. Y dice, viví en una zona que en su mayoría considerarían tranquila. Sin embargo, hace algunos años experimenté algo peculiar una madrugada. Por aquellos días trabajaba de noche, un horario que ya se había convertido en parte de mi rutina. Después de un largo turno, mi compañero me dejó en un punto cercano a mi casa. Aquel día, desde el momento en que bajé del auto, una sensación extraña me acompañó. Me sentía observado. Estaba en una avenida cerca de una gasolinera, a tan solo una calle de distancia. Para llegar a mi hogar tenía que cruzar la avenida y caminar un par de calles, una de las cuales era un espacio de parques desolados. En esa zona el alumbrado público fallaba constantemente, por lo que la oscuridad era casi total. La luz más cercana era la de una calle más adelante, donde una pequeña escuela tenía sus propios focos exteriores. Ya que el problema con el alumbrado era bien conocido en la zona. Más allá, la luz más intensa provenía de una casa donde un señor abría su ventana a eso de las 5:30 o 6 de la mañana para vender jugos, sándwiches y tortas. Sin embargo, esa madrugada algo extraño ocurrió. El señor no había abierto su ventana como era costumbre. La ausencia de luz me hizo quedarme en el mismo lugar, mirando hacia el parque frente a mí. A un lado, unas bancas techadas y al otro, una cancha de básquetbol rodeada de árboles que en la penumbra parecían tomar formas extrañas. Lo curioso es que mientras observaba, no podía quitarme la sensación de que algo o alguien me observaba desde esa cancha. Al principio pensé que era solo mi mente, pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a distinguir sombras moviéndose entre los árboles. Eran siluetas vagas, como figuras cubiertas por capuchas o sudaderas. Sombras que se movían con un ritmo extraño, tan parecidas entre sí que no lograba distinguir detalles. Me quedé allí,
observando en silencio durante unos largos minutos, hasta que las sombras comenzaron a alejarse lentamente, desplazándose más allá de donde podía verlas, sin agacharse tanto como antes. Mi corazón latía con fuerza y mi cuerpo, aunque estaba tenso, permaneció inmóvil. Después de un rato, la luz de la ventana del señor que vendía jugos finalmente se encendió, dándome un poco de alivio. Fue entonces cuando decidí ponerme mis llaves en la mano y con la luz de esa ventana guiando mis pasos, atravesé el parque pegándome al lado opuesto de la cancha. A pesar de la claridad que la luz me ofrecía, no pude deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. Mi mente seguía atorada en esa imagen de las sombras moviéndose y la certeza de que no estaba solo, que algo me observaba y no me dejaba en paz hasta que llegué finalmente a mi casa. Al llegar a la casa, le conté a un familiar lo sucedido y me fui a dormir. Más tarde, alrededor del mediodía, me despertó alarmada sosteniendo una copia de uno de esos periódicos locales. En la noticia se mencionaba que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. Debido al grado de combustión, aún no sabía si se trataba de un hombre o una mujer. Si bien en retrospectiva podría haber optado por tomar otras calles y evitar pasar por ahí, algo en mí no quería darle la espalda a la cancha. Sentía que me encontraba lo suficientemente lejos como para estar seguro, pero a la vez lo suficientemente cerca como para poder correr si fuera necesario. Esa misma semana, en mi familia comenzaron a contar historias sobre lo que vi esa madrugada. Aparentemente, un amigo de mi primo también estuvo involucrado en un incidente similar. Según su relato, él regresaba borracho de una fiesta y debido a la hora ya no había transporte público disponible para regresar a su casa. Y se le ocurrió pues dormir en el parque del lado opuesto al que yo llegué. En ese bloque había una zona donde estaban abandonados varios vehículos sin puertas. Se metió en una combi que daba hacia la cancha de básquetbol con una cancha de fútbol rápido frente a ella. A eso de la madrugada comenzó a escuchar ruidos extraños, como gritos o gemidos que lo despertaron. Pensó que se trataba de una pareja en el parque, pero al asomarse por una de las ventanas de la combi, se encontró con un espectáculo aterrador. Vio a varias siluetas rodeando a la víctima. No está seguro si gritó al verlo, pero sí recuerda que al hacer ruido, escuchó que alguien gritaba pidiéndoles que fueran por él o que siguiera. En cuanto bajó del vehículo, comenzó a correr por varias calles hasta llegar a la avenida periférica, desde donde encontró una forma de irse a su casa. Aunque no se trata precisamente de una historia de fantasmas, la inquietud de ver algo tan gráfico, tan cercano a mi casa, en una zona que generalmente se considera tranquila, me dejó una sensación extraña. Vivir en una comunidad pequeña donde normalmente no suceden este tipo de cosas hizo que la experiencia fuera aún más perturbadora. Uy, a ver, lo que empieza como una sensación de incomodidad para llegar a la casa de este chico, al final se convierte en una experiencia tan palpable, tan aterradora, que a mí me deja con más preguntas que respuestas, no sé a ustedes. Ese sentimiento de ser observado,
creo que es algo que muchos hemos experimentado alguna vez en la oscuridad. Y pues en este relato se identifica con la aparición de sombras en la cancha. O sea, las siluetas que se mueven entre los árboles, que no puedes distinguir si son hombres o mujeres, que caminan de manera errática, pues nos hace pensar que no solo es la imaginación jugando trucos, sino que pues realmente algo estaba ahí, observando, acechando, como si el lugar estuviera pues, poblado por algo que no pertenece a este plano existencial. Ahora, lo más inquietante es cómo todo parece conectarse al final, ¿saben? O sea, cuando la historia del cadáver quemado aparece en los periódicos, pues es como si esas sombras no fueran meras apariciones, sino tal vez, no sé, se me ocurre como manifestaciones de algo que ocurrió en ese espacio, algo trágico, perturbador, que pues dejó huella en ese lugar. Ahora, la coincidencia de la noticia con, con lo que experimentó la persona que lo vivió, pues todavía le da un toque todavía más espeluznante, porque pues, ¿acaso es posible que esas sombras fueran algo más que figuras fugaces? ¿Serán presencias que de alguna forma están relacionados o relacionadas con lo que sucedió en esa cancha de básquetbol? O sea, esa mezcla de lo desconocido con la tensión creciente a medida que las sombras se alejan y la luz finalmente llega, pues nos recuerda lo vulnerables que somos como humanos. Nuestra percepción es muy vulnerable cuando no hay luz. Y creo que el miedo responde más no a lo que, no a lo que, no a lo que pudiera estar ahí. Creo que el miedo es más bien el temor a lo desconocido. Cuando una luz está apagada, no le tememos realmente a la oscuridad, sino a lo que hay que no podemos ver en ese cuarto oscuro. ¿Sí me explicó? Ahora, lo que a mí realmente me deja helada, pues es la posibilidad de que tal vez en ese parque, pues no había solo sombras, sino ecos de algo mucho más siniestro. O sea, ¿quién sabe qué huellas dejó esa tragedia que pasó en ese lugar? ¿Qué energías quedaron atrapados entre la penumbra? O sea, es un recordatorio de que a veces los lugares nos hablan, pero solo somos capaces de escucharlos cuando estamos dispuestos a enfrentarnos a lo que a lo que realmente nos están revelando. Eh, la hora macabra siempre les recuerda, ya saben, que hay secretos en la oscuridad esperando ser descubiertos. Así que esta historia es bastante aterradora. ¿Cuántos no hemos caminado por calles oscuras? Calles que a lo mejor les faltan lámparas o algo en la calle que nos empieza a dar miedo. Y a veces no es miedo realmente a que se nos aparezca un fantasma o algo así, ¿no? Sino hay veces que le tememos a los vivos. Pero pues en este caso, no sé qué resulte más aterrador. Obviamente, pues si se te aparece por ahí un malandrín con un cuchillo que te quiera asaltar o algo, pues obviamente es aterrador. Pero imagínense ir caminando por la calle y que se te aparezca una sombra. Una sombra que no te habla o que está en silencio o que solamente camina por ahí sin más ni más. O sea, wow, qué miedo. Vaya, vaya. Aterrador. Aterrador. Ahora, a ver, aquí me están haciendo un comentario. Dice Ciudadano, dice que le parece como que está padre la temática. No sé si fue aterrador. Digo, si fue aterrador, oigan, si fue Ciudadano. Bueno, por aquí me decían que estuviera padre los ruidos de fondo. Miren, ya suficientes ruidos de fondo tengo con la vecina acá martillando en el techo. Es que fíjense que es muy complicado. Imagínense que yo me ponga a relatarles historias y de repente tenga yo que agarrar y abrir una puerta.
dar portazos, hacer ruido de viento. No, hombre, esto sería una locura, porque pues yo estoy sola. Entonces, esto volvería todavía aún más complicado el relato y el programa si me pongo a hacer ruidos de fondo. Imagínense nada más. De verdad, más adelante tal vez cuando ya tenga un equipo más grande, bueno, no un equipo más grande, simplemente un equipo de personas que me ayuden a hacer ruidos y los rayos y las puertas y el viento chiflando. En serio que lo haría, ¿eh? Pero en este preciso momento me va a ser muy complicado porque estoy yo solita. Entonces, o les cuento el relato o me pongo a hacer ruidos de rechine de puertas y viento soplando, ¿vale? Entonces ahí me van a disculpar un poquito, que no pueda hacer todas esas cosas. Sé que poco a poco vamos a ir mejorando. Sé que vamos a hacer las transmisiones cada vez más padres, más increíbles, pero por lo pronto estoy trabajando con lo que hay y la mejor herramienta que tengo para poderles transmitir estas sensaciones, pues será mi voz, ¿vale? Ok, vámonos a la siguiente historia. Dice, la casa de mi abuela tiene algo extraño. En varias ocasiones hemos escuchado pasos en el techo, el sonido de alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas que se azotan en medio de la noche. Recuerdo una noche en la que estábamos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos entre las 2 y las 3 de la mañana, alarmados por el sonido de alguien que arrastrando los pies en la alfombra del cuarto caminaba hacia nosotros. Me levanté y vi a uno de mis primos mirando fijamente al centro de la habitación, mientras los otros 3 comenzaban a despertarse. En ese momento, el arrastre de los pies se transformó en pasos pesados. La puerta estaba cerrada, pero los pasos continuaron hasta llegar a la entrada de la casa y cuando escuchamos cómo se abría y se azotaba violentamente. Mis primas y tías, por otro lado, han tenido experiencias aún más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo, cerca de una ventana que daba al patio, cuando escuchó pasos detrás de ella. De repente comenzó a sentir un frío intenso y notó que el puntero del ratón en la computadora se movía de manera extraña, como cuando le pones un imán. Asustada, salió corriendo del despacho y nos pidió que revisáramos si todo estaba bien. Al ir al patio, encontramos huellas de alguien descalzo en el lado justo frente a la ventana del despacho. Mis primas también nos han contado historias extrañas. Estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y de repente el escritorio comenzó a sacudirse violentamente. Salieron corriendo aterradas, pero cuando fuimos a investigar, el escritorio había sido desplazado considerablemente, mucho más de lo que ellas podrían haber movido, ya que es un mueble muy pesado. Un día, de manera casual, mi abuelo me contó algo que no había mencionado antes. Durante la construcción de la casa, los obreros encontraron huesos de un adulto de baja estatura, con partes del tórax claramente cortadas. Mi abuelo vive en Cholula, Puebla, donde ocurrió la matanza de Cholula a manos de los españoles. Él cree que los huesos podrían haber pertenecido a un cholulteca que murió durante ese episodio, pero nunca supieron qué ocurrió con los restos.
Lo que sí se sabe es que los trabajadores no informaron sobre el hallazgo, temiendo que el gobierno les expropiara el terreno si se enteraban. Ok, a ver, tú que me estás escuchando y que me mandaste esta narración, la casa de tu abuelo sin duda parece estar habitada por algo más que los recuerdos de generaciones pasadas. Y lo que comienza como simples ruidos, como pasos en el techo y pues los arrastres en la alfombra, pronto se transformaron en una presencia que tú palpaste. Algo que parece comunicarse de manera inquietante a través de sonidos y movimientos que no tienen realmente una explicación racional. El hecho de que varias personas hayan experimentado estos sucesos en diferentes momentos y lugares de la casa, lo único que sucedió fue que aumentaron la sensación de que pues no se trata de simples coincidencias, sino de presencias que se dejan sentir en todo el lugar. Ahora, lo más perturbador de tu historia, sin duda, son las huellas descalzas en el patio y los objetos que se mueven solitos, como el escritorio ese que se sacudió violentamente. Estos fenómenos pues realmente son súper extraños y además son consistentes, como si hubiera una fuerza invisible que interactuara con el entorno. Esa sensación de frío, el puntero del ratón moviéndose solo, son detalles tan vívidos y perturbadores, pues que igual nos hacen preguntarnos si tal vez la casa guarda pues un lazo, un vínculo con el pasado que no se ha logrado romper. Y el giro final, cuando tu abuelo menciona el hallazgo de los huesos durante la construcción de la casa, pues añade todavía una capa aún más espesa de misterio. El hecho de que todos estos restos puedan pertenecer a un cholulteca de la matanza de Cholula, pues conecta de manera directa la historia de la casa con un evento trágico de la historia local. Eh, está, bastante, bastante complicado. Esto hace pues que el relato adquiera una dimensión todavía más sombría. Eh, si como sugiere tu abuelo, estos restos fueron dejados sin descanso, tal vez estas almas podrían estar buscando una forma de comunicarse o reclamar lo que les fue arrebatado. Las huellas descalzas y los pasos podrían ser tal vez, no sé, la manifestación de un espíritu y pues aún este espíritu se encuentra atrapado en el lugar porque pues sabe que ese fue su hogar. Pues en la hora macabra, como les digo, siempre recordamos que las casas, los objetos guardan secretos. Y en este caso parece que la casa de tu abuelo guarda algo mucho más antiguo y perturbador que simples recuerdos familiares. La verdad que inquietante pensar que ese pasado aún puede estar reclamando su espacio en el presente. Wow. A ver, por aquí dice Ángel, ¿por qué te molestan en Facebook? Ay, Ángel, o sea, conéctate con el tema, mijo. Estamos en la hora paranormal, o sea, puro chisme. O sea, son simplemente los haters, amiguito. ¿Qué te puedo decir? O sea, esas cosas en el en vivo no se preguntan, mi amor. Estamos hablando de cosas paranormales. Esa señora, aunque tenga cara de ente paranormal, discúlpame, pero es una señora que le gusta hacerla de tos, ni siquiera es mi contacto, ni siquiera me sigue. Ponte a leer todos los comentarios de esa señora y te vas a dar cuenta de por qué está molestando, ¿vale? Nada más sí les voy a pedir que en las transmisiones, pues no empecemos a contar chismes fuera de la transmisión que no tienen absolutamente nada que ver con el tema. ¿Va, Ángel? Pero igual, muchas gracias por tu comentario. Vámonos al siguiente relato, que viene directamente desde la Ciudad de México. Y dice así: el año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos hospedamos en un Airbnb de Coyoacán.
Las fotos del lugar parecían atractivas y el departamento tenía un estilo colonial que me gustó mucho. Pero al llegar sentí una vibra extraña y pesada, algo que no se veía en las fotos. El departamento tenía una sola habitación, pero se notaba que había sido el hogar de alguien durante mucho tiempo. Había figuritas de angelitos como los que pondría una abuela. Discos, me imagino que discos de música, de los grandotes, de los negros, de los años 60 y cuadros que claramente habían sido pintados por la misma persona. La cama también parecía ser de una persona mayor. Por alguna razón sentía que esos muebles y esa casa pertenecían a alguien que había muerto ahí y que esos eran sus objetos personales. Cuando llegó la hora de dormir, mi esposo se acostó del lado de la puerta del cuarto. Era una puerta pesada de madera. Me aseguré de cerrarla bien antes de acostarme porque no quería mirar hacia la sala oscura. Sin embargo, a eso de las 3:30 de la mañana, me despertó el sonido de la puerta. La manija se movía con fuerza como si alguien intentara abrirla. Mi esposo seguía profundamente dormido, así que lo desperté porque no quería enfrentarme a una aparición yo sola. En ese momento la puerta se abrió completamente. He visto otras veces cómo las puertas se abren solas por el aire o porque no se cierran bien, pero esta vez fue diferente. La puerta se abrió rápidamente al principio y luego lentamente hasta quedar completamente abierta. Lo peor de todo fue la sensación de la vibra en ese momento. Sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y tenía la impresión de que la vieja, yo creo que era una viejita, estaba realmente enojada. Mi esposo vio cómo se abría la puerta, me miró y luego se volvió a dormir, mientras yo me moría de miedo. Al siguiente día, él con cara de incomodidad me cambió de lugar en la cama para que yo durmiera del lado de la puerta maldita. Aunque no lo admite, claramente le dio miedo. También en esa casa, mientras mi esposo usaba una rasuradora eléctrica, de repente la desconectaron con tanta fuerza que el enchufe salió volando de la pared. Cada noche que pasamos allí ocurrieron cosas raras y siempre terminaba rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida. Y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en Airbnb de gente mayor. Vaya, vaya. O sea, fíjense que eso de que se movía el picaporte de la puerta me recuerda mucho a la historia que les conté en Facebook. ¿Recuerdan que les estuve contando una historia paranormal que yo viví? Y me sonó igualito, porque a mí exactamente lo mismo me sucedió en mi propia casa, que me movieron el picaporte de la puerta, la chapa de la puerta. Digo, no se llegó a abrir. O sea, en realidad ahí, en mi caso, la puerta no se abrió. Simplemente se cayeron unas cositas que tenía colgadas en la chapa, pero yo vi claramente, con estos ojos que se han de comer los gusanos, cómo se movía el picaporte. Si no han escuchado la historia, la historia que les conté sobre mi historia paranormal, los invito a que me sigan en WhatsApp, en mi canal de WhatsApp. Ahí les cuento la historia. La historia se llama La sombra del pasado, mi encuentro con lo desconocido. Si quieren, quien esté interesado, más al rato me contactan, cuando termine el programa, me contactan en Facebook y les mando el link directo a mi canal de WhatsApp para que ahí puedan escuchar mi historia
está narrada obviamente, y en mi canal hay un montón de cuentos, sobre todo en el canal de WhatsApp subo muchos cuentos de terror y mi historia paranormal, por si alguien está interesado en escuchar cuentos de terror, cuentos de temática oscura narrados por mí, ahí es el lugar en WhatsApp. Bueno, ok, mi comentario sobre esta experiencia. Desde el primer momento parece que algo en ese departamento en Coyoacán no era lo que parecía. Aunque las fotos eran atractivas y el lugar tenía un estilo colonial, digamos, encantador, esa vibra extraña y pesada que sentiste al llegar es el primer indicio de que tal vez ese lugar guardaba un pasado mucho más inquietante de lo que mostraban las apariencias. Ahora, el hecho de que los muebles como la cama y las figuritas dieran la sensación de haber pertenecido a una persona anciana da pie a pensar que pues no solo eran objetos antiguos, sino que posiblemente estaban impregnados con la energía de una persona que allí vivió. Esa sensación de que el lugar pertenecía a alguien que había muerto allí me hace pensar que tal vez el espíritu de esa persona aún rondaba en el lugar y que esa persona no estaba dispuesta a dejar ir lo que había sido su hogar. La experiencia con la puerta, como les digo, es sin duda pues algo que con lo que me siento identificada por lo que a mí me pasó y me dio mucho miedo. O sea, esa parte, o sea, me hizo recordar nuevamente lo que a mí me sucedió y me dio bastante miedo. Y aunque muchos hemos oído hablar de puertas que se abren solitas por una corriente de viento o porque la cerraste mal o solamente la emparejaste, pues lo que describe suena completamente diferente. O sea, la puerta abriéndose sola, primero rápido y luego despacito, de una manera controlada, como si alguien estuviera deliberadamente intentando entrar, la verdad es que sí me parece bastante espeluznante. Y esa sensación de invasión que sentiste como si estuvieras en un lugar que a ti no te pertenecía, pues lo único que refuerza es la idea de que había algo o alguien que no quería que estuvieras ahí. Y luego lo de la rasuradora eléctrica, pues eso también es el colmo. O sea, no solo una puerta que se abre sola, sino un objeto que se mueve con una fuerza inexplicable como si estuviera siendo controlada por algo que no puedes ver. El miedo que eso, por lo menos a mí me generó, es más que comprensible. Que a ti también te haya dado tanto miedo y el hecho de que terminaras rezando para dormir a pesar de no ser religiosa, pues refleja lo intenso de la energía que sentiste en ese lugar. Lo que me deja pensando que es posible que la presencia de esa viejita haya estado enojada porque estaban ustedes ahí. Tal vez se trataba de un alma que no había encontrado la paz o que tal vez sintió que su hogar estaba siendo invadida por extraños y reaccionó con coraje. A eso me suena. Yo insisto en que algunas cosas tienen memoria y una energía que queda atrapada entre sus paredes, pues tal vez este relato sea un claro ejemplo de eso. Claro ejemplo de todo eso. Así que como bien dices, no todo es lo que parece. Tal vez en un Airbnb que simplemente es un lugar para descansar y a veces nosotros no sabemos qué se esconde o qué detalles hay detrás de un inmueble que rentas para hospedarte. Eh, Tal vez ves muebles viejos, aparentemente inofensivos, una puerta, pero quién sabe, a lo mejor hay algo mucho más oscuro en ese Airbnb. Sin duda esta es una historia que nos deja pensando dos veces antes de alojarnos en lugares con historia, ¿no creen? El Sebas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Juan, Jaime, buenas noches. Ok, vámonos al relato número 7 de esta noche. Y dice así: buenas noches.
Escribo esto más como una forma de desahogo que con la intención de asustar a alguien. Vengo de una familia que ha experimentado muchos sucesos sobrenaturales, ya que me han contado que mi abuelo materno hizo un pacto, lo que terminó ligando a nuestra familia con estos fenómenos. En mi caso particular, no he vivido muchas experiencias directas. Por alguna razón, todo este tipo de cosas parecen eludirme. Incluso cuando estoy cerca de familiares que sí han tenido experiencias paranormales, me regañan cuando les pregunto por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es algo que uno deba buscar ni desear. Lo único que me ha ocurrido directamente fueron 3 sucesos cuando era una niña. No, cuando era un niño. Hoy tengo 36 años y esas experiencias siguen marcándome. La primera experiencia fue cuando tenía aproximadamente 6 meses de nacido, en una época en que mis papás vivían en la casa de mi abuela paterna. Ahí había un cuarto que les habían adaptado en la parte trasera de la casa, que aunque pequeño, tenía un terreno bastante grande. Mis tías, mi mamá y mis abuelas, que ya no están con nosotros, siempre me han contado lo que sucedió. Aparentemente, las brujas intentaron secuestrarme cuando era recién nacido. Y de estos intentos hay 2 incidentes específicos que siempre me han causado temor por el, por preguntarme qué tal si. El primero ocurrió cuando tenía 6 meses. Una noche mi mamá se despertó asustada porque notó que no me encontraba en la cama donde solían acostarme en medio de ellos. En ese momento ella empezó a gritar: ¡El niño! ¡Se han llevado al niño! Todos en la casa, aunque nunca me dijeron quiénes exactamente, salieron corriendo al frente y ahí estaba yo, a unos 2 metros del portón de la casa, completamente dormido, sin llorar ni mostrar ningún daño. Lo único que me dijeron es que me había orinado y por eso aparentemente me dejaron. La segunda ocasión ocurrió cuando tenía aproximadamente 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuela materna. Mientras mi mamá entraba a dejar todas las cosas, la pañalera, la carriola y demás, mi tía se quedó afuera. Fue entonces cuando vio a 2 mujeres. Una de ellas la describió como muy alta y delgada, casi de 2 metros, mientras que la otra era más bajita, quizás de unos 50, y muy gorda. Ambas iban vestidas completamente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, al menos unos 50 metros de distancia. Pero lo que más me aterrorizó fue que le decían: danos al niño, dánoslos, o si no, también sufrirás. Mi tía me contó que en ese momento sintió un miedo profundo y que sentía como si algo la jalara hacia ellas. Sin embargo, se puso a orar a Dios, ya que la mayoría de mi familia somos cristianos. Pasamos unos minutos que para ella parecieron horas, sintiendo una fuerza que le empujaba hacia atrás, y algo la metió a la casa de mi abuelita a la fuerza. Cuando todos la vieron, tenía los brazos y piernas llenas de rasguños. Les contó lo sucedido y les dijo: querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo calmarse y después de ese episodio, relativamente ya no me pasó nada más. Y la tercera experiencia ocurrió cuando tenía 4 años. Ya era un poco más consciente de lo que sucedía a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna y en esa ocasión
mi mamá estaba embarazada de mi hermana. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros. Era temprano, alrededor de las 6 de la mañana, y siempre me despertaba muy temprano cuando era niño. Recuerdo que me quedaba quieto en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ambos se despertaran. Esa mañana me levanté y aunque no estoy seguro, creo que mi mamá ya casi estaba en los 9 meses de embarazo. Podía notar su panza y fue en ese momento cuando vi una luz pasar por fuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, la luz era tan potente que la veía incluso a través de la pared donde no había ventana. Extrañamente no me molestaba, no me cegaba ni me hacía daño a los ojos. La luz se posó justo afuera, cerca de donde estaba mi mamá, y luego cruzó la pared para colocarse sobre ella. No vi detalles claros en la luz, pero sentí que, de alguna manera, representaba un rostro. Parecía estar mirándome a mí, luego a mi hermano, o al menos eso era lo que yo sentía. Y luego volvía a mirarme a mí, repitiendo este ciclo varias veces. Después la luz dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Y aunque no me dio miedo, fue algo que me pareció muy raro. Wow. Ok, ahí te va mi comentario. Sí, por supuesto que fue raro todo eso. Esta experiencia en realidad pone como manifiesto los fenómenos paranormales que pueden afectar a toda una familia, ¿eh? O sea, cómo el peso de un pacto o de una influencia sobrenatural pueden dejar una marca que perdura por generaciones. Ahora, el hecho de que tu abuelo haya hecho un pacto y que esto haya ligado a tu familia con estos sucesos extraños le da un giro todavía más intrigante a tu relato. Miren, a menudo en relatos como este, lo sobrenatural parece seguir a las personas a lo largo de su vida. Y aunque en tu caso pareces haber sido eludido por los eventos más aterradores, lo que viviste de niño pues sigue siendo lo suficientemente impactante como para marcarte para siempre. Ahora, los dos primeros incidentes cuando eras pequeño son absolutamente espeluznantes. El hecho de que te secuestraran las brujas y la manera en que te encontraron completamente dormido a un par de metros del portón sin ningún daño, en realidad da mucho que pensar. Este tipo de experiencias tienen un tinte inquietante como, ¿cómo les diré? Como si las entidades intentaran llevárselo, pero algo los detuviera. Algo así me vibra. Ahora, ¿quién sabe qué fuerzas te protegen de estas situaciones tan aterradoras? O más bien, ¿qué fuerzas te protegieron de estas situaciones tan aterradoras? El segundo incidente con tu tía también me parece bastante perturbador. O sea, dos mujeres misteriosas vestidas de negro que parecían tener malas intenciones, exigiendo al niño y la lucha de tu tía por protegerte, eh, la sensación de ser empujada y arrastrada dentro de la casa con rasguños en su cuerpo, pues revela que no solo estaban allí como simples espectros, sino como presencias que realmente intentaban hacer daño. El poder de la oración y la fuerza espiritual de tu tía, pues evidentemente parecen haber sido lo que te salvó a ti de ese encuentro. Ahora, fíjense que lo que más me intriga en esta historia, pues es la tercera experiencia. Esa experiencia en la que quien nos relata, más bien quien nos cuenta esta historia, pues tenía 4 años, ve esa luz extraña en el cuarto,
esa luz misteriosa, que en muchos relatos paranormales aparece como con connotaciones de presencias espectrales, y el hecho de que esta luz pareciera representar pues un rostro como si estuviera observándote a ti y a tu hermano, siento que le da una dimensión aún más inquietante. Tal vez no te dio miedo en ese momento, pero pues creo que la sensación de que no era algo normal, que era algo fuera de lo cotidiano, pues seguramente quedó grabado en tu memoria. Ahora, las luces son un elemento común en las historias de lo paranormal. Y pues en este caso, creo que parece haber sido un presagio o como una manifestación inexplicable que se presentó en un momento tan significativo como la llegada de un hijo nuevo a casa. No sé qué piensen ustedes, pero este relato en general creo que nos muestra cómo lo paranormal puede manifestarse en formas muy sutiles y también en formas muy amenazantes. A veces las experiencias son demasiado fuertes para ignorarlas. Y aunque pues tal vez esta persona no haya tenido más sucesos directos, pues es evidente que esos episodios de su infancia dejaron una huella bien profunda. Qué historia tan intensa. Lo peor de estos sucesos es que muchas veces pues no hay explicación lógica para ellos y por más que intentemos racionalizar, lo inexplicable pues sigue ahí, presente. Uy, esta noche está siendo muy intensa. La verdad es que no sé a ustedes qué les están pareciendo. A mí me parecen, miren, generalmente cuando vemos tal vez en YouTube o en algunas otras plataformas creadores de contenido que cuentan este tipo de historias paranormales o que también se dedican al ámbito paranormal o su temática es paranormal. No sé si les ha pasado, pero hay veces que cuentan unas historias que realmente se sienten como inventadas, por decirlo así, o sea, como si estuvieran armadas, más como cuentos de terror que como una experiencia real. Y creo que estas experiencias que tan amablemente nos compartieron mis seguidores, sí tienen esa vibrita de ser reales por, por el grado de detalles que dan en ellas, ¿saben? Cada historia ha tenido, aunque sean largas o cortitas, creo que han tenido muchos detalles que de haber sido inventadas, tal vez no se hubieran expresado tan vívidamente como están escritas en estos relatos, ¿me explico? Me parece que están siendo muy, muy buenos relatos. Hasta ahorita, ¿cuál es la historia que más les ha gustado? A ver, cuéntenme cuál es la historia que hasta ahorita más les ha gustado, porque todavía nos quedan dos historias, pero me encantaría escuchar su opinión acerca de lo que llevamos. A mí la verdad es que, miren, no es por nada, yo no soy nada sugestionable, pero después de estar leyendo todo esto, yo siento que sí, o sea, cada rato estoy volteando atrás de mí, como que oigo ruiditos y luego la vecina esta de arriba no ayuda con las canicas que se le caen o no sé qué onda con ella, porque están suene y suene canicas que se caen y ruiditos acá arriba que sí me parece como que ya me está dando como cosa. Esto ya se está tornando como medio extraño y medio bizarro aquí en mi casa, help me. ¿Cómo van? ¿Siguen tomando algo rico? ¿Siguen aquí vivos? Porque yo ya no los veo comentando nada, chicos. Échenle comentario, que se vea que están aquí presentes, muriéndose de miedo igual que yo. Ya saben que si a mí me da miedo, ustedes me tienen que acompañar y hacerse solidarios conmigo. Yo sigo aquí tomándome mi café
ya más frío que las pompis de un muerto, porque pues obviamente no se escucha cuando estoy tomando café, se escuchan los tragos de agua y se oye muy feo. Muy bien, Conrad, gracias por estar elevado, no, clavado con mi relato. Gracias, Isaac. Sí, 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 esta historia es muy, muy buena. O sea, la verdad es que sí. O sea, hasta el momento creo que ha sido la que más me ha impactado. Pero a ver, vámonos con la octava historia, relato de esta noche. Y dice así. Hace un tiempo iba en mi coche con mi entonces novia, ahora ex, hacia su casa. Yo vivo en Zapopan. Wow, yo soy de por allá. Yo vivo en Zapopan y ella en Tonalá. Para los que conocen la zona, saben que es un trayecto algo largo. No era tan tarde, alrededor de las 9 p.m. y ya empezaba a oscurecer. Estábamos a unas cuadras de su casa cuando nos tocó un semáforo en alto. Ambos veníamos cansados de la escuela, así que viajábamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. De repente escuché una voz femenina que gritó ¡No! Y sonó claramente dentro del coche. No me exalté en ese momento, ya que pensé que había sido mi novia. Así que le pregunté, ¿no qué? Mm, ella me miró con cara de susto y me respondió, ay, yo no dije nada, pero también escuché eso. Total que ambos nos asustamos y comenzamos a mirar afuera, buscando a alguien que pudiera haber gritado. Pero estábamos completamente solos en ese lugar. No había nadie. Hablamos un poco entre nosotros. Tratamos de calmar nuestros nervios y decidimos pensar que alguien más, quizá una persona que no vimos, había hecho el sonido. Así que ya no le dimos mayor importancia. La dejé en su casa, me regresé a la mía y aunque nos quedó esa sensación extraña, intentamos olvidarlo. Sin embargo, 2 días después, ella llegó a clases y me comenzó a contar algo que realmente me dio miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre están al tanto de todo lo que pasa en la calle, se asomó ese día para ver quién era y nos vio. Como ya nos conocía, pues no le dio mucha importancia. Sin embargo, lo que la hizo preguntar fue que vio a una niña pequeña bajarse del coche con nosotros. Esa misma mañana, la vecina le preguntó a mi novia si la niña era mi hija o quién era la niña que se había bajado con nosotros. Obviamente yo no tengo hijos y en el coche solo estábamos ella y yo. Eso me hizo pensar que tal vez ese ente desconocido fuera la misma razón por la que escuchamos la voz en el coche. Dios, hasta tos me dio. Dios mío, Dios mío, Dios mío. O sea, es impresionante, chavos, como un momento aparentemente cotidiano, como un simple viaje en un coche, puede convertirse en una experiencia aterradora cuando lo sobrenatural se hace presente. Miren, desde el principio, o sea, para empezar, ya era una red flag que dentro del coche escucharas un grito, ¿saben? O sea, eso sí realmente me resulta bastante inquietante. O sea, imagínense que van ustedes muy sin embargo en el coche, tal vez escuchando música, y de repente adentro del coche escuchan un ruido, una palabra, un lo que sea, yendo solos. O sea, sí te haces pipí, ¿sabes? O sea, te haces pipí del miedo. Ahora,
ya eso ya encendía pues como una especie de red flag. Ahora, ¿quién gritó? No sé, o sea, era una presencia que quería llamar la atención de las personas que estaban en el coche. Ahora, la sensación de estar completamente solos en ese lugar y al mismo tiempo escuchar una voz ajena, pues sí le da un giro bastante escalofriante a lo que parecía ser una noche bien tranquila y bien común. Lo realmente perturbador, pues es el detalle que se suma después. O sea, cuando la vecina le cuenta a la exnovia del chavo que vio una niña chiquita bajarse del coche. No sé, o sea, puta, qué miedo. Eh, una niña que evidentemente pues no existía, no estaba ahí. Este tipo de experiencias en las que una figura fantasmagórica o un ente parece materializarse en un lugar que no debería estar, suelen estar relacionadas con presencias espirituales o entidades que intentan manifestarse en el plano físico. O sea, ¿será que esta voz que escucharon era, no sé, se me ocurre una advertencia o una señal de la presencia de esta niña? Ahora, lo que más me impresiona es cómo este tipo de fenómenos no se limitan a lo que perciben los involucrados directamente, o sea, como en el caso de la voz en el coche, sino que incluso la vecina, incluso esta experiencia se extendió al entorno, a las personas que están cerca. La vecina que nada tenía que ver ahí, que observó algo que claramente no estaba ahí, pues se convierte en un testigo indirecto de lo sobrenatural, añadiéndole todavía aún más nivel de credibilidad a este misterio y al suceso per se. Ahora, fíjense que a veces los relatos como este, pues, nos recuerdan que no siempre podemos explicar lo que sucede a nuestro alrededor y que, pues, no sé, hay muchas presencias que pueden manifestarse de formas que desafían nuestra lógica. Eh, en el programa, pues siempre hablamos de esos momentos de extraña sincronía, cuando lo paranormal parece cruzarse con lo cotidiano. Y creo que este relato sí es un claro ejemplo de cómo un suceso tan sencillo como un paseo en coche puede convertirse en una experiencia aterradora o inexplicable. Definitivamente es un misterio que a mí por lo menos me deja muchas preguntas abiertas. Eh, por aquí me estaban diciendo algo de las canicas. A ver, dice Ciudadano, tengo entendido que las canicas o sonidos como cocholatas cayendo al suelo, incluso que arrastran muebles, es rollo de otro plano astral. Mira, pues yo no sé, o sea, el punto es que el departamento de arriba de mí está habitado y ahí está mi vecina. Y tiene niños, entonces yo más bien como que me voy o me inclino no tanto del lado paranormal, ¿saben? O sea, todo ese ruidero que hay allá arriba y que se escucha aquí abajo, siento que son sus niños que están jugando con algo, con caniquitas, porque tiene dos niños, chicos, entonces creo que probablemente más bien, quiero pensar que son sus niños y no un fantasma. No, un fantasma, me da miedo. Bueno, vámonos a la novena y penúltima historia de esta noche. Y dice así. Esta anécdota ocurrió cuando tenía 13 años. Mi familia y yo nos habíamos mudado a una casa nueva. Y lo más curioso de la casa era que destacaba sobre las demás. Su pintura ya estaba algo deteriorada, como si nadie hubiera vivido allí en mucho tiempo. Ese día llegué tarde a la repartición de las habitaciones, por lo que me asignaron uno que estaba algo alejado de los demás. La primera noche que pasé allí fue extraña. Empecé a sentir que alguien me observaba. Y una vez, mientras hacía tarea en la madrugada, me di cuenta de que algo
o alguien me espiaba. Decidí salir al patio trasero solo para ser recibido por un golpe incesante en la puerta. Se lo comenté a mi mamá y a partir de entonces comenzamos a asegurar la puerta pues con más seguros. Como que igual le pusieron el seguro a la puerta y luego le pusieron el cerrojo y luego un pasador, ya saben, o sea, como de esas puertas que tienen un montón de seguritos. Entonces ya no nada más le ponían un seguro, sino que le metían pasador y tranca y todo, ¿eh? Bueno, sigo. Con el paso de las noches, mis sueños se volvieron cada vez más extraños y vívidos. Fue entonces cuando noté algo que me inquietó. Siempre me despertaba con pequeños cortes en el cuello y en los brazos. Lo extraño era que no tenía objetos punzantes cerca de mí, ni mascotas que pudieran causarme rasguños. Eventualmente adopté a un cachorrito. Siempre fue muy calmado, pero cada vez que entraba a mi cuarto se ponía extremadamente asustado, como si algo amenazante estuviera ahí. Era raro, pero las cosas en la casa se movían de su lugar y a veces el gas se encendía sin que me diera cuenta, lo cual podría haber causado evidentemente un accidente grave. Además, había muchos ruidos extraños, como pasos de algo pequeño. El cachorro aterrorizado se quedaba en el cuarto de mis papás y yo no podía encontrar una explicación para esos ruidos. Puedo contar más historias si te interesa. Claro que sí me interesa, claro que sí. Jalo, jalo, jalo. Mándame todas las historias que tengas si tienes más. Me encantará leerlas y posteriormente compartírselos aquí a mi bonita audiencia. Ok, ahí te va mi comentario. Lo que describes, el ambiente de la casa, me parece que es algo extraño. La pintura deteriorada, la sensación de que nadie había vivido ahí en mucho tiempo, pues eso siempre genera un clima de misterio y malestar. Pero lo más inquietante comienza cuando empiezas a sentir que alguien te está observando. Ese tipo de presencias invisibles son comunes en los relatos paranormales y pues sí generan una sensación de vulnerabilidad total. Como, ¿cómo les explico? Como si una fuerza externa estuviera ahí, acechándote. Ahora, es impactante cómo los sucesos empiezan a escalar. O sea, primero golpes en la puerta y después heridas en tu piel. Los cortes en el cuello y los brazos, pues obviamente, al no tener una causa como un animalito, una mascotita, tal vez, no sé, algo que pudiera haberte rasguñado en tu cama, algún objetito que se te hubiera olvidado, con lo que hubieras estado jugando y te rasguñaras, pues son ese tipo de cosas típicas en muchas historias de casas con una energía oscura y posesiva, como si algo estuviera como marcando su territorio, ¿sí saben? O peor aún, como si tratara de comunicarse de alguna manera inquietante. Ahora, por otro lado, los animales, como tu cachorrito, son siempre un indicador clave en este tipo de experiencias. Porque los animales tienen una sensibilidad diferente a la nuestra y muchas veces reaccionan de maneras en que nosotros no entendemos. Es como si sintieran presencias que los humanos no pueden percibir. Y luego los ruidos extraños, los pasos pequeños, los objetos que se mueven, el gas que se prende solo. O sea, todos estos elementos suman un escenario de tensión bastante constante. En particular, el hecho de que el gas se encienda solo sin que te dieras cuenta, más más que dar miedo, o sea, más bien causa alarma, pues eso podría causar un incendio. O sea,
es peligroso. O sea, realmente imagínense un ente tan hostil que hace ese tipo de cosas, un chispazo, alguien que entre fumando, un cerillazo y vaya, ¿eh? O sea, vuelas hasta la luna. Ahora, ahora, a veces las casas viejas con historia tienen pues esa especie de energía residual que puede afectar a los nuevos inquilinos y es como si algo de lo que ocurrió en esos espacios se quedara impregnado en el ambiente como esperado ser descubierto o incluso reclamar atención. Ahora, lo que más me impacta o me llama la atención es que en tu relato cuentas que la casa era nueva, si mal no recuerdo. Entonces, me suena a que pues la casa no había sido habitada por absolutamente nadie más, o sea, simplemente estaba deteriorada porque a lo mejor estando nueva había permanecido mucho tiempo vacía. Y ustedes saben que una casa vacía se deteriora mucho más rápido que una casa habitada. Entonces, no sé, ahí como que igual me gustaría, tú que me mandaste este relato, me aclararas un poco esta duda. O sea, ¿realmente la casa era nueva o era una casa que era nueva para ustedes, pero realmente ya había sido habitada por alguien más? Ahora, esa sensación de terror que experimentó el perrito, eh, algo tan fuerte que lo asustaba, que lo hacía negarse a entrar a tu habitación, esto añade todavía un componente aún más inquietante a esta historia. Eh, Sin duda, cada nuevo suceso parece aumentar la presión de lo que podría estar ocurriendo en esa casa. Y lo peor es esa sensación de no tener el control sobre lo que está sucediendo. Eh, sí, te invito a que sigas compartiéndome más detalles si tienes otros episodios acerca de esta historia o episodios nuevos que tal vez no estén relacionados, porque esta historia realmente a mí me mantuvo y estoy segura que a ustedes que me escuchan los mantuvo al borde de su asiento. ¡Wow! O sea, buena historia. Buenaza, buenaza. O qué opinan ustedes? ¿Qué calificación me le dan a esta historia? ¿Qué pero me le ponen? A ver. Fíjense que eh, yo tengo, yo tengo perrito y a mí sí me da como un cierto grado de tranquilidad el hecho de yo tener una mascota, porque siento que si hay algo raro en mi casa, mi perrita me va a avisar de una o de otra forma. Siento que tal vez va a gruñir o va a ladrar o algo. Claro, me voy a hacer popó en la noche si un día sucede eso, ¿saben? Pero como que me da ese cierto grado como de tranquilidad tenerla, porque es una alarma para mí, esa perrita. O sea, simplemente el hecho de que alguien se acerque por fuera de tu puerta y que ya ellos detecten que hay una presencia, obviamente terrenal, que está a punto de tocar tu puerta o que está por aquí cerca, eso como que te da cierto grado como de seguridad, ¿no? De que te está avisando antes de que cualquier cosa suceda, ya sea de que toquen el timbre o ya en casos más extremos, pues de que haya por ahí un condenado espíritu chocarrero que nos anda queriendo jalar las patas en la noche. Qué miedo. Wow. Y ahora sí, el momento crucial, el momento cúspide, el momento chimenguenchón de la noche. Esta, prepárense, es la última historia de esta noche. Pero les aseguro que quedaron muchas historias archivadas que tal vez, si a ustedes les gusta este episodio, el próximo sábado se las puedo contar. Aquí en los comentarios díganme si quieren más dosis de historias reales, paranormales, para sacarlas del archivo y venírselas a contar para que también se hagan pipí en los chones como yo.
Ahí les va la última historia de la noche. Y dice así: estuve pensando en algunas de las historias paranormales que recuerdo. No encontrarás en ellas nada específicamente aterrador, pero sí hubo situaciones raras. La casa en la que vivíamos estaba ubicada en un terreno que originalmente pertenecía a una señora, quizá algo adinerada, ya que se decía que tenía varios terrenos. Este le dejó el cuidado a mi bisabuela. Bueno, entiendo que ese terreno se lo dejó al cuidado de su bisabuela. Y al final se la terminó dejando. Ok, la bisabuela se encargó por, por orden o por petición del dueño de ese terreno o de la dueña de ese terreno que cuidara a su bisabuela el lugar. Y al final, la señora ricachona le terminó regalando el terreno, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. Ok. Dice, sin embargo, los vecinos parecían esperar que eso no sucediera para poder apropiarse del terreno. Y de hecho, desde pequeño, siempre hubo muchas disputas por la propiedad. La verdad, siempre quise salir de esa casa. Durante la construcción, encontramos enterradas en bolsas negras zapatos, muñecos extraños como si fueran de brujería, ropa y posibles restos de animales. Los huesos parecían ser demasiado pequeños para ser humanos. En el bloque donde vivía con mi abuela había dos recámaras. Una de ellas era un poco más grande que la otra, pero sentía una atmósfera más pesada. En esa recámara, todos mis tíos fueron espantados, incluso ya siendo adultos. La habitación tenía un espejo de cuerpo entero que cuando algunos de ellos, o incluso una prima, iban a dormir allí, solían cubrir con toallas o sábanas, ya que soñaban que algo se salía del espejo o los observaba desde él. En una ocasión, durante las fechas decembrinas, unas 6 o 7 personas dormían en esa habitación, cuando de repente un juguete comenzó a encenderse solo, reproduciendo su canción y encendiendo sus luces. Como fue en plena madrugada, nos sorprendió mucho. Al revisarlo, descubrimos que no tenía pilas. Supusimos que algo en el cableado se había activado. El juguete era como una pelota de Playskool. Para los que no sepan, Playskool es una marca de juguetes de niños, cubierta de un material esponjoso amarillo, por donde se insertaban piezas como la clásica azul y roja con diversas entradas, solo que en una versión más suave y amarilla. Ubico perfectamente ese juguete porque yo justamente esa bola azul y amarilla con huecos donde metías figuras de diferentes formas, ya sea un cuadrado, una estrella o un triángulo, yo la tenía de niña. Entonces, sé perfectamente de qué tipo de juguete estás hablando. Y sigo. Mi primo, que era muy berrinchudo, fue el motivo de que le quitaran la chapa y todo lo relacionado con la puerta de esa habitación. En una ocasión, estando unas 6 personas en la otra recámara, escuchamos cómo la puerta se azotó fuertemente y al mismo tiempo la luz de ese cuarto se apagó. La parte superior de ambas recámaras estaba conectada por ventilación,
por lo que podíamos ver si las luces se encendían o apagaban desde la otra habitación. Mi primo estaba dentro y no paraba de gritar para que lo dejaran salir, pero nadie de nosotros lo había encerrado. Estábamos todos en la otra habitación con la puerta cerrada. Nadie pudo haber salido. A veces creíamos ver a una niña o escuchar los juguetes moverse y rodar. Uno de los casos más claros fue una mañana alrededor de las 9, cuando regresaba del gimnasio o de ir a correr. Al menos una vecina y 2 tías creímos ver pasar caminando a una niña de la sala a la habitación extraña. La puerta de la casa era principalmente de cristal y las ventanas eran grandes, lo que nos permitía ver a través de ellas. La vecina le preguntó a una de mis tías si su hija no había ido a la escuela, pero ella le respondió que acababa de dejarla. Al entrar a la casa no vimos nada. También creímos ver a una señora muy alta en el patio. Algunos familiares se asustaron tanto que cuando la vieron se les bajó hasta la peda. La peda, para quien no sabe, que es de otro país, es la borrachera. Y sigo. Recuerdo que siendo adolescente regresaba de una fiesta con mi hermano, unos primos y unos amigos. Como el portón de la casa era en su mayoría de cristal, varios de nosotros creímos ver a alguien muy alto mirando a través de las ventanas. Así que como buenos valientes, lo único que hicimos fue dar media vuelta y regresar a la fiesta que estaba a una calle. Nos quedamos allá a dormir y regresamos hasta el mediodía ya con luz. ¡Ah, qué collones! No, bueno. Mi hermano adoptó varios animales, un perro, un par de gatos y un perico. A menudo todos se quedaban mirando al mismo punto en el patio sin apartar la mirada. El perico, aunque dudoso que viera algo, solo le seguía la corriente a los otros animales. Una vez casi me muero de un susto porque estaba acostumbrado a caminar en la oscuridad. En alguna ocasión, mientras cruzaba el patio, sentí una mano esquelética tomarme de la muñeca. Pensé que ya había llegado el momento. Madres, uy, ok, resultó que eso de caminar a oscuras era de familia. Y mi bisabuela, que era muy chaparrita, muy bajita de estatura, fue por unos limones al árbol. Y al regresar, no quiso encender la luz. Cuando vio la primera silueta pasar, se tomó de ella y resulté ser yo. Como no me vio, en cuanto miró a su izquierda, no la vi hasta que bajó un poco la mirada. Ah, ok, ya. Esto ya está cobrando menos, o sea, un poco más de sentido. Ok. Y prosigo. La casa de una amiga, en la casa de una amiga había una foto enorme de su abuela. Y cada vez que la visitábamos, sentíamos que nos seguía con la mirada. La casa donde vivía tenía un patio cuadrado en medio. Y aunque ella estaba en el primer piso, sin barandal frente a su ventana, a veces veíamos sombras como si alguien pasara frente a las ventanas del patio. Íbamos allí a escuchar historias de terror de la radio. Así como ustedes están ahorita escuchando historias de terror parecido a la radio, así estaba esta persona. Hoy recuerdo que creo que todos los que lo compartimos teníamos algo mal. En esa calle la mayoría de los chicos éramos del mismo rango de edad, unos 3 o 4 años de diferencia como mucho. Los hermanos mayores eran de mi edad y los siguientes unos 2 a 4 años más pequeños, así que a menudo jugábamos fútbol. Cuando ingresé a la universidad, el grupo comenzó a dispersarse y dejamos de convivir tanto. Sin embargo, hubo una semana de vacaciones en la que tratamos de reunir a los que pudimos para jugar por nostalgia. El detalle es que uno de mis amigos que estudiaba conmigo no pudo ir porque trabajaba con su papá.
Recuerdo que alrededor de las 8:30 de la noche, estábamos en el patio de mi casa cuando él pasó a vernos. Nos prometió que al día siguiente sí estaría con nosotros para el partido de fútbol. Ese día el alumbrado de las calles estaba pésimo y debido al horario de invierno oscurecía temprano. Así que dejábamos de jugar alrededor de las 6 o 7 de la noche cuando ya no podíamos ver el balón y solo nos quedábamos platicando. Al día siguiente nos enteramos de que ese amigo había fallecido. Uy, según nos explicaron, aparentemente se colgó en su casa. Santo Cristo. Lo extraño fue que, según la hora en la que ocurrió, él había pasado por nosotros alrededor de las 6 o 7. Nadie entendía cómo pudimos haberlo visto en ese momento, porque en ese horario ya había fallecido. Hasta la fecha no sabemos qué pasó, pero a veces nos juntamos frente a mi casa a la misma hora por si lo volvíamos a ver. El chico se quedó debiendo un partido y técnicamente perdió por default. Tal vez haya más historias, pero por el momento no las recuerdo. No sé si mi cabeza se aburre mucho, pero a menudo tengo déjà vus o cosas, o sé cosas que me van a contar. Probablemente ya me las habían contado y no lo recordaba. Lo que sí es cierto es que hay ciertos sueños o sensaciones que no puedo quitarme de la cabeza. ¡Pa su madre, amigos! ¡Pa su madre! Ah, que la canción. Esta historia, bueno, este conjunto de historias me dejó, ahora sí, helada. O sea, ¿no les parece que desde el principio la atmósfera parece estar cargada de energía rara? O sea, imagínense, las disputas familiares por una propiedad, los objetos enterrados relacionados con brujería, muñecas extrañas, huesos pequeños. O sea, todo eso genera una sensación de que algo no está bien en ese lugar. O sea, las casas con una historia así de turbulenta como la que nos describe nuestro amigo que nos mandó esta historia, como que parecen ser imanes para lo inexplicable. Lo más llamativo es sin duda la habitación con el espejo. Ustedes, no sé si sepan, pero dicen que tener un espejo en la habitación que da directamente hacia la cama, reflejándote a ti acostado, es un portal para cosas extrañas. Y dicen, así como nos contó este amigo en el relato, que cuando tienes un espejo en tu habitación que está en esa posición, lo mejor que puedes hacer es taparlo con una sábana o con algo de tal manera que no te reflejes en él. El hecho de que todos los tíos y hasta su prima hayan sentido la necesidad pues de cubrir este espejo para evitar ser observado por algo del otro lado, sí me deja pensando. Como les digo, siempre los espejos han tenido una conexión con lo sobrenatural y se cree que reflejan no solo la realidad, sino también otras dimensiones o presencias invisibles. Por otro lado, el juguete que se encendió solo sin baterías en plena madrugada, creo que es otra muestra clara de que la casa tenía algo más de lo que parecía a simple vista. Y es que a veces los objetos de juguete tienen esa energía que conecta con el más allá, como si fuera un recordatorio de que no todo es tan inocente como parece. Y luego está el caso del primo atrapado en la habitación, gritando por salir cuando nadie lo había encerrado. Todas esas experiencias son perturbadoras porque pues no solo hay un fenómeno inexplicable, sino también la sensación de claustrofobia y de estar atrapado como si una fuerza externa jugara
pues con la percepción del tiempo y el espacio. Y ya ni hablar de la niña que todos vieron pasar por la casa, lo de ver una figura, luego entrar y no encontrar nada. Esto, pues, o sea, como que sí me deja, pues, una sensación incómoda, como si el tiempo o las realidades se cruzaran en ese momento. El encuentro con la señora Alta en el patio y las sombras que veían en la casa de la amiga también refuerzan esa atmósfera de lo inusual, como pues como si las presencias no se conformaran con un solo espacio, sino con toda la casa, acechando por todos lados. El perro y los demás animales mirando fijamente a un solo punto, como si hubiera o sintieran algo que los humanos no podemos ver. Digamos que es otro indicio de que las energías en esa casa pues no eran simplemente naturales. Pero creo que sin duda lo más inquietante de todas estas historias es la del muchacho que aparentemente se apareció para despedirse antes de su trágico fallecimiento. Esto sí ya, o sea, esto cruza la línea de lo aterrador y de lo inexplicable y lo ilógico. O sea, verlo en el patio a una hora en la que ya no debería de estar ahí, pues es un claro ejemplo de cómo las presencias pueden cruzar los límites entre la vida y la muerte. Ese tipo de encuentros suelen pues ser más comunes de lo que pensamos y nos dejan una sensación como de desasosiego, ya que pues no solo cuestionan lo que percibimos, sino también lo que realmente entendemos sobre la muerte y el más allá. Esta historia, con sus sucesos inexplicables, los momentos de terror y las conexiones con lo paranormal, realmente me dejan con la sensación de que hay más en este mundo de lo que podemos entender. Definitivamente estas experiencias son de esas que nunca se olvidan y siempre hay algo que queda como un eco en lo más profundo de la memoria. Y pues bueno, así llegamos al final de una noche más en la hora macabra. Espero que haya logrado mantenerlos en vilo entre la oscuridad y lo desconocido mientras pues compartimos experiencias que nos helaron la piel. Recuerden, amigos, que lo macabro nunca está demasiado lejos. Siempre hay algo acechando en las sombras. Y los espero el próximo sábado en punto de las 10 de la noche. Claro que sí, si ustedes me lo permiten y lo piden, con más relatos escalofriantes que nos acompañarán hasta el último suspiro. Hasta entonces, manténganse alerta porque en la hora macabra siempre habrá algo acechando. Excelente sábado y que los fantasmas de la noche los acompañen. Les mando en serio muchísimos besos. Muchas gracias por haberme acompañado. En serio, me hacen muy, muy feliz que estén aquí junto conmigo, escuchando un poco de lo que es mi pasión, contar historias, narrar historias. De verdad, me encanta poderlos mantener interesados en mis relatos. Espero les haya gustado mucho, espero que lo hayan disfrutado y recuerden, muy linda noche y dulces pesadillas. Les mando besos, que tengan un domingo bien bonito. Me despido de ustedes. Chao, chao.